Buenas tardes. Y de las tradiciones que se han perdido en la cocina boyacense es la preparación de las sopas. Una de esas sopas la vamos a preparar esta tarde, la sopa de ruyas. Y vamos a empezar alistando los ingredientes. Vamos a hacer Voy a seguir con la cebolla. Como es cebolla para guiso, la vamos a picar pequeño. Como es un guiso, lo que vamos a hacer entonces, vamos a revolver la cebolla y el tomate. Recordando siempre que eso no se hace en todas las preparaciones. La zanahoria la vamos a cortar en brunoise. Por supuesto la vamos a pelar primero, ¿no? Vamos a cortar unos bastoncitos. Y después sí vamos a cortar en brunoise. Vamos a lavar unas papitas criollas y las vamos a pelar un poco para esta preparación. Ahora vamos con la papa blanca. Ya la tenemos pelada, entonces ahora la vamos a cortar en cuadritos. Recuerden siempre cuando peleen, vayan a picar un tubérculo de estos, hacerle una base antes de iniciar los cortes que le vayan a hacer. Ahora vamos a pelar unas habitas. Recordemos que uno de los granos típicos y tradicionales de la cocina boyacense también son las habas. También la cocina mediterránea, Francia y esos países utilizan muchísimo las habas, en algunas de sus preparaciones. Ahora vamos a darles una jugadita. Aquí ya teníamos pelados los frijoles, vamos a hacer lo mismo, vamos a darles una lavadita. Y los vamos a poner en un recipiente para tenerlos listos en el momento de la preparación. Lo mismo vamos a hacer con las alberjas, vamos a darles una lavadita. Las habichuelas también las vamos a lavar. Le vamos a quitar las puntas, las venitas y la vamos a picar. Recordemos que no solamente estas sopas llevan arvejas y habichuelas, llevan también otros granos como las habas, los frijoles. Fue algo pues que la señora Teresa en la entrevista se le pasó decirnos, pero después fuera de cámara me comentaba que había olvidado hablarnos de esa parte, que también se le pone un poco de cuajada picada en el plato antes de servir. O sea que en el momento de la presentación vamos a poner un poco de cuajada en la preparación. Bueno, tenemos listas las habichuelas. Vamos
Ya picadas las habichuelas, vamos a ponerlas también en un recipiente. Aquí tenemos una hojita de tallo, la vamos a lavar un poco y después la vamos a cortar en chiffonades. Entonces primero le vamos a quitar esta avena, luego la vamos a enrollar acá un poco. Y como les decía, la vamos a cortar en chiffonades. Es el corte que por lo general se hace con las hojas verdes. Para la preparación de la sopa siempre, como nos decía la señora Teresa, y es tradicional por supuesto, utilizamos para darle sabor, para darle sustancia a la sopa, un hueso. En este caso vamos a usar un hueso de paleta. Vamos a lavarlo un poco y lo vamos a alistar para llevarlo a la olla ahora. La vamos a limpiar un poco, quitarle un poco de grasa, que es grasa mala. Ya tenemos aquí el huesito un poco limpio, más propio para la preparación. Ya listos todos los ingredientes, vamos a empezar con la preparación. Empezar poniendo la olla al fuego, le vamos a agregar un poco de cebolla y el tomate que habíamos picado para el guiso. Recuerden que la otra parte del guiso la vamos a dejar para ponérsela a las rullas, o sea, a la mezcla de harina que vamos a hacer ahora. Y le vamos a agregar de una vez el huesito de paleta para que vaya a ir soltando toda su grasita y nos vaya a ayudar en la preparación. Vamos a ponerle un pedazo de cebolla cabezona. Vamos a mover aquí un poco y dejar que el huesito, la carnecita que tiene, vayan soltando su sabor. Ahora le vamos a poner el agua. Recuerden que uno de los ingredientes primordiales de la preparación de una sopa pues es el agua. Le vamos a agregar tantas tazas cuantas sean necesarias. En este caso vamos a poner una taza de agua por persona. Le vamos a agregar un poco de sal que nos dé sabor. Y vamos a tapar la olla para que la cocción sea más rápida. Mientras está nuestro caldo, vamos a empezar a hacer aquí un guisito que nos va a servir para la elaboración de las rullas. Vamos a agregarle un poco de aceite y cuando él esté caliente vamos a poner el guiso. Vamos a agregarle un poquito de agua. De agua no, de caldo de la preparación. Y ahora vamos a calcular una cantidad de caldo que le vamos a agregar a la harina para la preparación. Para la preparación de las rullas, por supuesto. Bueno, esto vamos a dejarlo ya así, vamos a apagar y vamos a empezar a hacer la masita de las rullas. Ya tenemos el guiso, se lo vamos a agregar acá. Vamos a agregar un poco de sal. Ya tenemos acá, como les decía, la harina de maíz.
Le agregamos la sal y vamos a ir mezclando. Y ahorita vamos a proceder a agregarle un poco del caldo, que es la humedad que necesitamos para acabar de hacer esta masa. Fíjense que estoy utilizando una cuchara de madera que en este tiempo pues ya no debiera utilizarse, pero si nos remontamos al tiempo de las abuelas, pues vamos a tratar de copiar un poco esos momentos. Y vamos a ir mezclando. Seguramente vamos a tener que agregarle más caldo, pero eso lo vamos a ir haciendo de a pocos. Mezclando esto, fíjense cómo esta masa se nos va apareciendo, pues se hace con la misma harina de maíz, por supuesto, a la polenta de la cocina italiana. Mientras reposa un poco la masa para hacer las rullas y la podamos trabajar con la mano, vamos a seguir aquí con esta sopa. Vamos a empezar agregando los vegetales. Vamos a empezar con la zanahoria, que en todas las preparaciones es la más dura en su cocción. Un poco de la historia de esta sopa tiene que ver con las preparaciones que se hacían en las fincas, donde había muchos trabajadores, y las señoras en la cocina pues eran las que estaban haciendo todo esto. Como es un trabajo tan dispendioso, y las señoras dejaron de trabajar en las fincas para irse a trabajar a la ciudad, entonces se fue perdiendo la costumbre de hacer estas preparaciones. Ahora pues se fueron por lo más sencillo, que es ir al supermercado a comprar las sopas de sobre con las que se hacen hoy en día las cremas. Y en los restaurantes donde se preparan las sopas, pues se hacen unas sopas mucho más sencillas. Como le digo, la sopa de rullas, como es mucho más elaborada, entonces por eso se ha perdido la tradición de la preparación, ya pocos la quieren hacer. Entonces recordemos que son preparaciones, unas sopas ya de muchos granos, que desde la colonia, desde el mestizaje, desde la independencia, siempre abundaron los granos en nuestras cocinas. Vamos a agregar ahorita las papitas criollas. Estas van con los granos para que nos ayude a espesar la sopa. Vamos a tapar y para permitir que la cocción sea más rápida, que concentre el calor y así la cocción sea mucho más rápida. Mientras tanto vamos a seguir aquí con la preparación de la masa para las rullas. Ahora sí, ya enfrió un poco, vamos a agregarle vamos a seguir con la manito para que nos quede una mezcla mucho más homogénea. Recuerden que el maíz también forma parte de la historia de las preparaciones de la cocina, que eran todos esos granos que recogíamos en los campos que se cultivaban y que las abuelas aprendieron a trabajar y a preparar desde ese entonces, y nos han dejado un gran legado que desafortunadamente se ha ido perdiendo con el tiempo. Tanto así que conseguir comida de origen orgánico es muy complicado y a unos precios bastante onerosos, bastante altos. Bueno, esta masa ya está lista. Ya solo falta que se cocinen los vegetales, los granos, para empezar a
hacer las rullas. Recuerden que en la preparación el caldo debe estar hirviendo para que se cocine la masa y no se nos vayan a deshacer las rullas al agregarlas en el agua si la agregamos cuando el caldo esté frío. Están cocidos los granos. Vamos a destapar la olla, vamos a mirar. Aquí se puede ver. Vamos a agregarle la papa blanca y vamos a agregarle los tallos. Vamos a dejar cocerlos unos 10 minuticos y vamos a agregarle ahora sí las rullas para terminar nuestra preparación. Vamos a revisar cómo va nuestra preparación. Ya los tallos están cocidos, la papa blanca ya está casi a punto, entonces vamos a empezar a hacer las rullas y agregarle a la sopa. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Vamos a hacer unos bollitos así y con estos dos deditos vamos a cortar un trozo de la masa y vamos permitiéndole que ellos vayan cayendo en la sopa. Miren. Es otra manera de hacerlo, ¿no? Hacer los bollitos como nos decía la señora Teresa, o bolitas, y las vamos agregando acá. Pero pues en otras investigaciones que realicé, entendí que esta era otra de las maneras de hacer la preparación. Pues por lo que me dijo la señora Teresa, definitivamente esto se ve muy sabroso. Miren ustedes nomás los colores, eso ya lo hace muy apetecible al ojo, por Dios. Y yo creo que va a quedar muy rica mi sopa de rullas. Bueno, la mía no, la que me enseñó a hacer la señora Teresa y que le enseñaron a hacer su abuela y su señora madre. Bueno, ya está nuestra sopa de rullas. Vamos a apagar el fogón y la vamos a llevar de una vez a la mesa. Y ahora sí, pues, a servir y a degustar nuestra sopa de rullas. Vamos a poner el huesito acá, porque plato que se respete de sopa, si no lleva su huesito, no se lo van a comer. Aquí se ven las rullas, miren ustedes qué provocativo eso. Vamos ahora a agregar un poco de caldo. Tradicionalmente, pues los platos se servían bastante altos, por eso serví un poco más de sopa en el plato. Y algo que aprendí también es que parte de la tradición es agregarle a estas preparaciones trocitos de cuajada, miren ustedes, esto para terminar de darle el sabor a la preparación. Imposible con tanto color, tanto olor y ese pedazo de hueso ahí encima, cómo no provocarse, oiga. Definitivamente, y como decían los abuelos, la mujer, el pollo y el marrano se cogen con la mano, aunque esto es carne de res, pero bueno. Definitivamente ustedes se lo pierden. Qué delicioso. Ojalá con esta preparación y muchas otras de las que estoy dispuesto a aprender,
podamos regresar a nuestros ancestros, a degustar estas delicias. De verdad que imposible no repetirla y no seguir aprendiendo todo lo que aprendí con esta materia.